Fuiste creado para conocer y disfrutar a Dios. Fuiste llamado a estar en comunidad para que llegues a ser todo lo que Dios desea que seas. Dios te diseñó con un propósito para que pudieras ser la diferencia en este mundo, y existimos para guiarte en este viaje. Graceway. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este estudio de Nehemías. Estamos en el tercer estudio el día de hoy y yo sé que es increíble, pero hemos llegado hasta el versículo 4 en dos estudios y el día de hoy solamente vamos a avanzar hasta el versículo 6, pero estamos poniendo el fundamento, estamos tratando de establecer el contexto para entender muy bien cómo es este tipo que se llama Nehemías. De vez en cuando aparece un hombre que se destaca del resto. Y este hombre que se destaca, no hace las cosas solo porque los demás las están haciendo. Opera sobre la base de convicción, el principio y el carácter. Tal hombre era Nehemías. Era, por supuesto, el constructor de la muralla en Jerusalén. Todo el mundo entiende eso, si acaso has leído la Biblia. Pero, y esto también lo vamos a ver, por supuesto. Pero más lo que quiero enseñarles es el hecho de que Nehemías no tan solo es el constructor de la muralla de Jerusalén, él es constructor de hombres, y por supuesto uso la palabra hombres en sentido genérico porque hombres, mujeres, niños, adultos, todo. Nehemías era constructor de personas, el líder maduro. Y este es el tema para el día de hoy, lo que es el líder maduro. ¿Qué fue lo que hizo que Nehemías se destacara tanto? Estoy seguro de que podríamos enumerar varias razones legítimas por las que Nehemías era un hombre tan fuerte, un líder tan maduro, tan eficaz, pero el día de hoy tan solo quiero mencionar tres de ellas. Él sabía cuándo y por qué llorar. Fíjense, el líder tiene que entender lo que es llorar. Y en segundo lugar, él fue guiado por la convicción, como acabo de decir, no por el sentimiento. Y finalmente, Nehemías estaba dispuesto a actuar, no tan solo a hablar. Estos son algunos de los primeros pasos hacia una verdadera madurez como líder. Ahora, vamos a ver el lugar en donde necesitamos comenzar, es el versículo 4, pero como digo, estamos apenas comenzando y para poner todo en su debido contexto, vamos a regresar hasta el primer versículo. No cuesta mucho tiempo porque no hemos avanzado mucho, pero Nehemías, el primer capítulo, comenzando desde el versículo primero, dice así: las palabras de Nehemías, hijo de Acalías, es decir, que Nehemías mismo es el autor de esta historia. Sucedió en el mes de Quisleva del año 20, estando yo en Susa, la capital, que Anani, uno de mis hermanos, llegó de Judá con algunos hombres. Les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Ellos me dijeron: el remanente, los que han quedado de la cautividad allí en la provincia, está en gran dificultad y afrenta. La muralla de Jerusalén está llena de brechas y sus puertas quemadas a fuego. Cuando escuché estas palabras, me senté, lloré e hice duelo por algunos días. Ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Le afectó bastante, por supuesto. Y estas últimas palabras son las palabras que quisiera enfocar
en la primera parte de nuestro estudio. Versículo 4, cuando escuché estas palabras, me senté, lloré e hice duelo por algunos días. Ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Queridos, el líder maduro no teme llorar por las razones correctas. Algunos, por supuesto, lloran por todas las razones equivocadas. Algunos lloran con el propósito de manipular o tratando de conseguir algo que quieren. Y algunos lloran porque no tienen madurez emocional. Hay varios motivos, podemos decir. Pero lo que quiero decir es lo siguiente. Hay momentos en que uno debe llorar sin vergüenza. Es la reacción apropiada, correcta. Por ejemplo, en la Biblia, Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro, su amigo. Juan 11, versículo 35. Bien conocido. Jesús lloró. Y en este caso, Nehemías también lloró ante la noticia de que los judíos en Jerusalén estaban en gran dificultad y afrenta. Y la muralla estaba llena de brechas y sus puertas quemadas. Una ciudad sin murallas no es una ciudad en absoluto. Así decía un proverbio de la antigüedad en esta región del mundo. Porque la muralla de la ciudad la protegía de los ataques de los enemigos. Dios había dicho a su pueblo en varias ocasiones que la rebelión y el pecado de parte de Israel resultaría en el juicio y la destrucción de la ciudad. Y es precisamente lo que ha pasado. Ahora, ¿qué te hace llorar? Más allá del alcance de tu propia vida personal, tus propios intereses, las relaciones interpersonales y todo eso, fuera de todo eso, ¿qué es que te hace llorar a ti? En serio. ¿Cuándo lloras? ¿Y por qué? No para estar enojado, sino para simplemente llorar del corazón quebrantado. ¿Qué es lo que te hace llorar? En ambos casos que he mencionado, Jesús y Nehemías, los dos estaban llorando por algo más allá de sí mismos. Puedo pensar en mi propia vida. Puedo pensar en dos cosas. Aquí mismo, yo tuve el privilegio de predicar en inglés el domingo pasado porque permitieron al viejo predicar. Como muchos de ustedes saben, yo era el pastor principal aquí en Graceway durante más de 30 años. Ahora estoy en una situación de retiro. Siempre estoy trabajando, por supuesto, lo que estoy haciendo ahora mismo, enseñándoles en español, pero ya no soy el pastor principal, porque ya con mis 73 años era tiempo. Pero el domingo pasado yo tuve la oportunidad de compartir algo muy personal. Estaba enseñando el capítulo 5 de Primera de Juan y estaba hablando de lo que es tener una emoción, cómo saber que uno pertenece a una familia, a un lugar. Y para mí fue algo muy, muy personal. Y estaba luchando emocionalmente con las lágrimas y todo esto, porque es algo tan personal. Pero algo fuera de uno mismo. Hace algunos años mi señora y yo estuvimos andando en Polonia y estuvimos cerca del famoso lugar que se llama Auschwitz, en donde murieron tantos judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Y también hemos visitado sitios parecidos en la República Checa y también Alemania y otros lugares, pero en esta ocasión
Este lugar tan famoso, Auschwitz, tan solo el nombre está agarrando el corazón. Les digo, pasamos un día en Auschwitz y lloramos. Ni tengo palabras para explicar lo que experimentamos, pero posiblemente puedes imaginar lo que es estar en este lugar y ver dónde murieron tantos judíos a manos de los nazis. Impresionante. Ahora, no soy alemán, no soy judío, pero soy humano. Y como ser humano provocó las lágrimas este sitio, por supuesto. ¿Significa algo para ti que haya millones de personas en este mundo sin conocimiento de las buenas nuevas de Jesucristo? Yo no sé qué es lo que te mueve, lo que te provoca lágrimas, qué te hace llorar. Los buenos líderes son seres humanos y tienen emociones y entienden que hay momentos cuando llorar es la reacción apropiada, natural, orgánica. Oye, no podemos asumir todos los problemas en este mundo y todas las causas nobles, pero sí podemos mantenernos sensibles al dolor que nos rodea y de vez en cuando llorar. No sé qué pasa en tu país, el lugar en donde tú vives, este país, en cualquier lugar, pero en este mundo en que vivimos hay motivos legítimos para llorar. Y en este caso podemos ver la reacción de Nehemías. Por supuesto, debemos lamentarnos por nuestro pecado. Las veces cuando no cumplimos con el estándar de Dios. Estoy hablando de lo que es estar tan en sintonía con Dios, que cuando fallas te rompe el corazón porque has defraudado al Dios que ya te ama incondicionalmente. A mí me pasa, a ti te pasa, me imagino. Esto es lo que significa confesar tus pecados. ¿Verdad, Señor? Te confieso lo que he hecho. No es rogarle perdón, porque el perdón fue provisto en la obra de Jesucristo en la cruz. Pero 1 de Juan, por ejemplo, 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y en este sentido, confesar no es confesar en el sentido de confesar a algún sacerdote o lo que fuera. No es eso. Y de vez en cuando vale la pena confesar a otro ser humano. Santiago habla de esto. Pero en este sentido, hablando de confesar nuestros pecados al Señor, esta palabra confesar significa reconocer, admitir. No es rogarle perdón porque, como digo, es algo que Cristo consiguió en lo que hizo en la cruz y en su resurrección. Pero es admitir, Señor, te he fallado, Señor, te confieso lo que soy un ser humano. Gracias, Señor, por tu gracia, por tu misericordia. Algunos, sin embargo, son como Jerusalén. Han venido al Señor, su cuerpo se ha convertido en el templo del Espíritu Santo, realmente quieren adorar a Dios, pero en algún momento se han alejado del Señor. Y la muralla de su vida tiene brechas y las puertas también quemadas. Puede ser que por medio de las actitudes, por el abuso de sustancias o por el materialismo, por algo en las relaciones interpersonales, por el miedo, por la ira, por no caminar con Dios,
tantos motivos para llorar y decir, Señor, Señor, te confieso que he fallado. Señor, no quiero quedarme así. Y amigo, yo creo que ahí está lo que es clave. No negar que tienes un problema y entender que no tienes que quedarte como estás, porque Dios ha provisto el perdón y el compañerismo con Él. Uno de los primeros pasos hacia la madurez como líder es entender lo que es el quebrantamiento genuino por los motivos correctos, por lo que está pasando en el mundo, en la ciudad, en el pueblo de Dios, por algún desastre natural, lo que fuera, o por lo que veo dentro de mí mismo. Todos estos motivos son legítimos. Pero como sabemos, hay algunos que no lloran en absoluto. Quizá por el orgullo, quizá porque no quieren entender por qué se rompieron las murallas. No sé, porque hay, como digo, muchos motivos, pero es nuestro orgullo que elimina la muralla protectora de Dios y las puertas de acceso a nuestro corazón. Y desafortunadamente he conocido a líderes que por su orgullo, arrogancia, por su incapacidad para llorar, los ha colocado en una posición mala, de no tener compasión, de no entender la sensibilidad que necesita un líder maduro. Cuando uno niega a lidiar de manera realista y bíblica con el pecado y con los problemas en la vida que uno tiene, o cuando uno piensa que tiene que controlarlo todo en cada momento, entonces lo que pasa, llegamos a cumplir Proverbios 25 y el versículo 28 que ya les compartí en otro estudio, pero para recordar esto que es tan importante, Proverbios 25, 28 dice, como una ciudad cuya muralla ha sido derribada, es el hombre cuyo espíritu no tiene freno. Y en este sentido, la condición de Jerusalén, este reporte, el informe que recibe Nehemías de su ciudad, de su pueblo, lo deja llorando. Y en ese sentido, la ciudad de Jerusalén es una ilustración de las vidas de muchos creyentes que por no confesar su pecado, por no lidiar con el pecado de una forma bíblica, realista, han quedado como una ciudad cuya muralla ha sido derribada. Y es hombre cuyo espíritu no tiene freno. Amigo, estás indefenso. Tus puertas de acceso están quemadas. Y por eso Dios no puede hacer en tu vida como Él quiere. Y tú te quedas aislado de las mismas personas que Dios quiere usar para ministrarte. Acceso denegado. Y qué triste que hay líderes que te han aislado de tal grado que Dios quiere ayudarles, pero por su orgullo, por su falta de capacidad para abrir el corazón como ser humano, por pretender que tienen todas las respuestas, que no tienen fallas, que no tienen necesidad, que son personas perfectas, y ni Dios mismo puede penetrar la dureza de su corazón. Qué triste. No tiene que ser así. Así que, amigos,
el líder maduro es el líder que entiende que hay momentos legítimos para llorar. Otra cosa, el líder maduro, como Nehemías, anda por convicción, no por sentimientos. Nehemías está cargado por la necesidad específica de Jerusalén. Él ve y entiende claramente tanto el problema como la causa y que es capaz también de ser guiado por Dios hacia la solución correcta. Eso sí es un buen líder. Está quebrantado, pero este quebrantamiento tiene su propósito específico y legítimo, y esta visión comienza a arder en su alma. Y el Espíritu de Dios está haciendo su obra en las profundidades de su corazón. Amigo, ¿puedes recordar un momento similar en la vida tuya? No es solo tomar la decisión de que servir a Dios es algo bueno, pienso hacerlo. No, el líder maduro es uno que crece en su andar con Dios. Y Dios comienza a reorganizar su alma. ¿Eso ha comenzado en tu vida? No es simplemente hacer algunos estudios bíblicos y aprender algunas técnicas, algunos mecanismos para ser líder. Y todas esas cosas, por supuesto, tienen su valor, su importancia. Pero el líder maduro es un líder de convicciones, es un líder que anda por esas convicciones y no por los sentimientos. Y seguramente, si has crecido un poco en tu liderazgo, entiendes que has pasado por esos momentos, como este momento que estamos viendo en la vida de Nehemías. Algo profundo está pasando en el alma, en el corazón. Y la carga o la convicción es específica. Puede ser la convicción de pecado, como hablaba yo antes, cuando el Espíritu de Dios trata con el pecado en nuestra vida. En estos casos no hay duda. Ay, Señor, si es cierto, te he fallado. Y en esos momentos sabemos cuál es el problema. Y por eso, 1 de Juan 1:9 y las demás enseñanzas en la Biblia de cómo lidiar con esta situación tan desagradable. Y a veces pasamos por sentimientos de culpa que son solo eso, sentimientos, emociones. Me siento culpable, porque no sé, que me siento culpable, que me siento mal, que alguna razón específica. No, es que de vez en cuando ando un poco deprimido, con sentidos de culpa. Oye, eso no se trata de la obra del Espíritu Santo. Al contrario. Estos sentimientos de culpa, amigo, son obra del diablo. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, hablando del diablo, dice, él es el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Hay alguien que nos acusa constantemente, se llama el diablo. Y él es que provoca estos sentimientos de culpabilidad, que no sé qué, que me siento mal, que no soy digno, que esto. ¿Hay una razón por la cual no eres digno? ¿Algún pecado específico? ¿Algo tangible? Pues no. Entonces, eso viene del diablo. Pero en esos momentos de convicción legítima que viene del Espíritu Santo, eso sí es real. Amigos, el campo de batalla es la mente, estos sentimientos. Deja de jugar juegos mentales.
Lo que tenemos que hacer es reconocer el problema y tratar con ello bíblicamente y dejar que Dios renueve nuestra mente. Romanos 12 habla de eso, habla de la renovación de nuestra mente. Romanos 12, versículo 2. Efesios capítulo 4 también habla también de la renovación de la mente. Pero en este caso, no es así. Nehemías se ocupó de un problema específico. No solo de un vago sentimiento de que debía hacer algo, no sé qué, porque pobrecito este remanente de judíos y tenemos que hacer algo para hacer de Jerusalén un lugar mejor para vivir. No es algo tan vago, no es algo tan general. No, hay un problema específico. Jerusalén ha quedado con murallas, con muchas brechas y las puertas quemadas, es decir, totalmente vulnerable a los ataques de los enemigos. Tenemos que hacer algo. Hay un problema específico, una solución específica y tenemos que hacer algo. De vez en cuando decimos algo como que yo quisiera ser un padre mejor, un esposo mejor. ¿Específicamente qué? ¿Específicamente qué? ¿Cuáles son los pasos que necesitas tomar para llegar a una madurez más profunda? Hace no mucho estaba trabajando yo con un líder a quien respeto, una buena persona, y estuvimos hablando de la necesidad de crecer y cambiar, ser transformado continuamente en nuestro andar con el Señor. Y yo le pregunté, hermano, ¿cuáles son las necesidades que tienes? ¿Cuáles son los objetivos que tienes para tu desarrollo personal? Y la respuesta que me dio fue, bueno, yo leo la Biblia todos los días y oro. Bueno, yo también, pero ¿qué más? O sea, hablemos de una forma específica. Entonces, ¿para qué estamos leyendo la Biblia y orando? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué quiere hacer Dios en mi vida, en la vida tuya, en la congregación, en mi círculo de amistades, en mi país, en mi ciudad? ¿Cuáles son las necesidades específicas? ¿Qué se rompió? ¿Y estás dispuesto a dar el primer paso? Reconocer lo que está roto, tener la voluntad de lidiar con este problema bíblicamente. El líder maduro es el líder que anda por convicción específica, no por sentimientos vagos y todo eso. No, Señor. Una tercera cosa que podemos decir en cuanto al líder maduro. El líder maduro es el líder que está dispuesto a actuar, no simplemente hablar. Vamos a organizar otra reunión y vamos a hablar sobre el asunto. Fantástico, hay momentos para hacer esto, pero una vez que podamos entender cuál es el problema y lo que se necesita, es el momento para actuar, no tener otra reunión. Oye, en este caso de Nehemías, Dios ya ha hecho todo lo que se podía hacer. Y ahora le toca a Nehemías. Nehemías ha asumido posiblemente que las cosas estaban bien y mejorando en Jerusalén. Como les dije la vez pasada, no había internet, no había televisión, nada de la comunicación que tenemos hoy en día, y fue muy de vez en cuando recibir noticias de una ciudad tan lejana como era la ciudad de Jerusalén para Nehemías, que vivía en Susa. Y Esdras había regresado con un remanente. Nehemías, me imagino, estaba pensando que ya Nehemías, Esdras ha hecho mucho para mejorar la situación, y al recibir esta noticia es un golpe. Esta condición
desesperada de Jerusalén se debía al pecado. Y Nehemías lo entiende muy bien. Y esta noticia simplemente confirmó la verdad que Dios había dicho desde hacía siglos. Nehemías quedó quebrantado, pero en vez de esperar que le pasara la emoción, Nehemías lloró. Nehemías identificó específicamente qué se necesitaba. Y ahora Nehemías está dispuesto a actuar. Y Dios ya había hecho provisiones para arreglar específicamente este problema de Israel. Y aquí un pasaje bien conocido, bien citado, del segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, que dice así: si mi pueblo, que es llamado por mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, entonces oiré del cielo y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Promesa profunda, pero clara y sencilla. Y sin duda, Nehemías conocía bien este pasaje de las Escrituras, porque es precisamente lo que él hace. Él llora, él se humilla y ora. En versículo 5 dice: oh Señor, Dios de los cielos, Dios grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia para con los que le aman y guardan sus mandamientos, por favor, estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para escuchar la oración de tu siervo que yo hago ahora delante de ti de día y de noche por los hijos de Israel, tus siervos. Confieso los pecados que los hijos de Israel, fíjense, hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. No estaba hablando de aquellos carnales y yo, no. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Y desde este momento, Dios comenzó a prepararle el camino para arreglar esta situación tan triste. Amigo, Dios ya ha hecho todo lo que Él puede hacer por ti y por mí. Cuando Jesús murió en la cruz, ¿cuáles fueron sus últimas palabras? Consumado es. Consumado es. No podemos agregar nada. No hay nada que nosotros tenemos que confirmar, probar, hacer. Consumado es. Efesios 1, versículo 3, las palabras del apóstol Pablo. Estas palabras hablan a mi corazón cuando Pablo dijo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ahora, sin hablar de verbos y palabras griegos y todo esto, ¿qué dice? ¿Ha bendecido o bendecirá? Ha bendecido, tiempo pasado. ¿Con toda bendición o algunas? No, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Las tienes? ¿No? Entonces, ¿por qué? Disponible, todo está disponible. Pedro, otro de los escritores bíblicos que dijo en esencia lo mismo, segunda de Pedro, su segunda carta, primer capítulo, versículos 3 y 4, su divino poder
nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. Mediante ellas nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas para que por ellas ustedes sean hechos participantes de la naturaleza divina después de haber huido de la corrupción que hay en el mundo debido a las bajas pasiones. ¿Tienes problemas con las bajas pasiones? ¿Tienes problemas con el pecado, con lo que fuera? Su divino poder nos ha concedido, de nuevo, tiempo pasado, todas las cosas, no pocas, algunas, no, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. No tan solo por el lado espiritual, sino la vida, porque algunas veces en la iglesia decimos gracias Señor por todo lo que me has dado, pero mañana voy al trabajo, no. Todas las cosas que pertenecen a la vida, el trabajo de mañana y también la vida espiritual. No te falta nada, lo que te falta es actuar. Y este es el caso de Nehemías, cuando lo encontramos aquí en el primer capítulo de su libro. Amigo, Dios está esperando que tú y yo demos el primer paso, porque Él ya ha hecho todo, nos ha dado todo. Nehemías actuó y como consecuencia llegó a Jerusalén e hizo el trabajo, pero él tenía que dar el primer paso. Y ahora la pregunta para tú, o para ti, para mí, ¿lo vamos a hacer? Las opciones no son complicadas. Reconocer el problema, dar el primer paso o permanecer en la negación, engañándonos solo a nosotros mismos. Lo que tenemos que hacer es simplemente reconocer la situación y llorar. Sí, estar dispuesto a llorar. Y no convencernos que no, todo está bien. No. Si todo no está bien, entonces ¿por qué? Y estar dispuesto hasta llorar si es necesario para entender la convicción específica. ¿Cuál es el problema específico? Y la solución específica. Y luego, simplemente estar dispuesto a actuar, dar el primer paso. Me encanta este hombre Nehemías. Para mí es uno de los grandes héroes de la Biblia y creo que no lo mencionamos con tanta frecuencia. Pedro, Moisés, Pablo, David, pero Nehemías, de veras, un laico, uno de los hombres más poderosos del imperio persa en aquel entonces, pero qué líder. Y por medio de él, en este estudio, a la continuación, en las semanas que vienen, vamos a ver no solamente la reconstrucción de la muralla de Jerusalén, vamos a ver cómo es que Dios quiere reconstruir, restaurar nuestras vidas también. ¡Qué emoción! Este libro sí me habla muy bien y hasta la profundidad de mi alma. Amigo, aquí te espero de hoy en 8 para seguir adelante en este estudio de Nehemías. Mientras tanto, vamos a orar unos por otros y ver lo que Dios nos dice. Que el Señor te bendiga ricamente. Hasta la próxima vez. Aquí te espero.